las cosas que les quería decir es que cada vez que buscamos información sobre estas mujeres, aparece Vindictas, ¿no? Es algo que todavía no podemos medir el grado de dimensión que tiene la colección y que tiene este gesto, pero es muy profundo. ¿Lo consideras así, Socorro? Sí, por supuesto. Mira, es un proyecto que nace en la UNAM, que, que se crea a partir de nuestra colección de novela y memoria, un proyecto que tú conoces también y que nos ha sorprendido cómo ha ido calando entre los lectores, cómo ha ido agotando tirajes, cómo ha ido siendo necesario reimprimir para que otros continúen leyendo y continúen completando su acervo personal de lecturas del siglo pasado donde las escritoras están tan ausentes. Y una tarea en la que ha sido fundamental la colaboración, el apoyo de otras mujeres, de escritoras, de académicas que se han sumado generosamente a esta propuesta y que nos han ido iluminando un camino. Esa metodología que ya configurábamos con esta colección de novela y memoria se ha ido pues perfeccionando ahora con el trabajo para Vindictas, cuentistas latinoamericanas, ahora con corresponsales de todo el continente y del otro lado también, desde España, pues solo podemos agradecer esa suma de miradas, porque pienso que es una tarea colectiva recuperar a estas escritoras, recuperar a nuestras madres literarias, trazar nuestro linaje literario, porque, como hemos dicho, no venimos de la nada, no aparecimos así de súbito, le debemos mucho a nuestras antecesoras. Yo pienso en cada generación de escritoras que me preceden y que están allí vivas, creando, y que juntas hemos ido pues reconfigurando este mapa de la literatura latinoamericana, en donde no pueden estar ausentes las escritoras. Sí, Juan Casamayor, precisamente el tema del cuento, usted está haciendo como un verdadero mapa desde la editorial, digamos. Por supuesto que no es un mapa completo, ¿no? Eso también te lo quería decir, Socorro. Es un mapa con el que uno va haciendo lo que puede, digamos, ¿no? Pero ¿cómo fue su papel de editor en este libro maravilloso, en esta antología que se llama Cuentistas Latinoamericanas? Sí, pues mira, el papel de Páginas de Espuma y finalmente mío como editor, en principio fue desde un contexto de pacto de coedición con la UNAM, lo cual para una editorial que lleva más de 2 décadas trabajando en Latinoamérica era importante, o sea, era todo un reto trabajar con una de las principales universidades del mundo, la principal en Latinoamérica, y hacer un proyecto en conjunto. Si este proyecto además venía de una persona cercana y querida como Socorro Venegas, era absolutamente magnífico, ya no ser el editor, sino ser lector, editor y aprendiz en todo este proceso que ha sido armar Vindictas Cuentistas Latinoamericanas. El papel ha tenido que ver con algo que sobre todo es un editor. Ante todo un editor es un lector. Y en este caso es la primera herramienta que he puesto como editor. Mi capacidad de lectura sistemática y profunda junto con Socorro, que ha hecho absolutamente lo mismo. A partir de ahí, claro, hemos creado unos criterios de selección. Habrás podido ver que en la antología hay una cuentista por país, por lo tanto hay 19 de los 19 países latinoamericanos, más España. Eso nos ha obligado como editores a hacer un esfuerzo a la hora de no solo de hallar los cuentos con calidad que más nos gustaban y procedentes de toda esa lectura que hemos hecho, que a su vez ha venido de todas esas corresponsales que citaba Socorro, sino que hemos tenido que armar una propuesta
de lectura coherente, orgánica, que es este libro, y de invitación. Y una vez que hemos hecho todo este ejercicio placentero, te diría, Mónica, como editor, viene también la rabia como lector de no haber podido haber incorporado mucho antes a un canon de lectura del que soy heredero y que soy hijo, porque estas escritoras y estas voces estaban invisibilizadas y silenciadas. Esta ha sido la doble orilla que ha tenido este proyecto como editor. Por un lado, hemos puesto toda nuestra experiencia, todo nuestro trabajo, toda nuestra ilusión en un espacio además de epidemia, ha sido también como una tabla de salvación, y el resultado magnífico y precioso, en tanto en la hechura del libro como en el contenido, nos abre una puerta a que tenemos mucho más que hacer, pero por otro lado lo que nos habíamos perdido en el camino. Y eso es grave. O sea, el diagnóstico también es grave. Socorro, luego de tanto trabajo hecho, ¿piensas tú que hay que cambiar el canon mexicano? El canon mexicano y el latinoamericano y el hispanoamericano. pienso que este proyecto... Pero el canon español. Bueno, este proyecto justamente eso es lo que propone. Vamos a releer el canon, vamos a releer nuestra historia de la literatura hispanoamericana y vamos a, concretamente, desde la antología de cuentistas, invitamos a preguntarnos si de verdad ya leímos lo mejor del cuento del siglo XX. Si podemos decir eso cuando no conocemos a la mayoría de las 20 autoras que proponemos en este libro, que además, como has dicho muy bien, por supuesto que no se agota aquí, por supuesto que hay más autoras, que leímos muchas más de las que están aquí incluidas y que lo único que hemos hecho, siguiendo la metáfora de la portada y las ilustraciones del libro, es descorrer una cortina, es abrir una puerta o una ventana para que vaya entrando la luz y desde allí, desde la luz, ya podemos ver que hay más autoras a las que no conocemos y que sería fundamental leer para completarnos nosotros mismos. Como lectores estamos incompletos si no las hemos leído. Entonces, la colección de novela y memoria, esta antología, están ofreciendo un primer panorama, no exhaustivo, no puede serlo. Tenemos apenas un año desde que se lanzó la colección de novela y memoria. Es un proyecto que está comenzando y que necesita de muchas alianzas, de muchas miradas en común para que podamos ir transformando algo, transformando nuestras prácticas lectoras, para ser más curiosos, para detectar las ausencias que antes nos parecían normales. O sea, tomamos una antología del cuento latinoamericano del siglo XX y vemos el índice y por qué ha sido tan normal, por qué ha sido leído como algo perfectamente normal que haya una abrumadora mayoría de autores hombres allí y la ausencia de escritoras parezca lo esperable. Pues no tiene que seguir siendo así. Juan Casamayor, decías que estabas enojado y a mí se me ocurre pensar, yo admiraba mucho a Manuel Carballo, un gran crítico mexicano, pero ahora leo su canon y estoy totalmente en desacuerdo. También hay como una especie de enojo moral, digamos, con lo que ha pasado, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta en ese sentido. También pasa lo mismo en España. Sí, mira, hace poco a otro periodista le daba como a nivel anecdótico una lectura que había hecho yo de un crítico importante de este país que a la luz de la lectura de un libro mencionaba como 12 creadores que podían estar en la órbita del libro que estaba hablando. Los 12 eran hombres. Los 12 iban de Dante a Woody Allen. No había ninguna escritora, no había ninguna creadora. Claro que pasa eso. No hay más que ver nóminas de premios, nóminas de reconocimientos, algunos encuentros o festivales que todavía llama la atención. El otro día, uno de los ministros españoles de
Tecnología y Ciencia, hizo un buen gesto, Pedro Duque, y iba a ir a una actividad que había 18 ponentes y había 2 mujeres y 16, y no quiso ir. Entonces, hay mucho por hacer. O sea, si algo vindicta es la colección y en particular esta propuesta de lectura, lo que pone sobre la mesa es que tenemos mucho que hacer todavía y que el canon, sea mexicano, sea español, está pendiente de una revisión demorada a lo largo de décadas del siglo XX. O sea, no podemos configurar un recuerdo y una memoria lectora donde de pronto no hay escritoras. Es que no es, ya no es, es que no es que es real, es que ni siquiera es verosímil, que haya una mitad ignorada. Algo ha pasado en el camino, alguna voluntad que enoja, para que se haya dejado esa profundidad lectora, ese trabajo sistemático y ese esfuerzo que ahora implica leer a las escritoras silenciadas, que es una deuda pendiente actualmente. Socorro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que aparentemente parece que no se puede criticar. Yo adoro, por supuesto, a la feria y adoro a las personas que lo hacen, pero en el Festival de Letras Europeas hay una sola mujer, que es Marta Sanz. Entonces tú dices, ¿puede ser que en Europa ninguna mujer escriba? Es decir, uno empieza a pensar cosas absolutamente demoníacas, ¿no? Es decir, no sé, ¿qué pasa con los programadores? ¿Qué pasa con la gente que hace la feria? Pues justo esto que comentábamos hace un momento es que hace falta en todos los ámbitos, ¿no? Hay que reconocer que hemos normalizado esa ausencia y que es lo que poco a poco tenemos que ir pugnando por remover, ¿no? Esa ausencia que tú detectas es la misma que detectamos Juan y yo en las antologías de cuento del siglo pasado. Y uno se sorprendería porque, y tú lo acabas de contar también, tú revisaste quiénes son los protagonistas de la literatura según Emmanuel Carballo, y un crítico lúcido, inteligente, admirado, y es allí en esos espacios, desde estos lugares que ahora revisamos con cierta extrañeza, es desde allí desde donde se ha construido el canon que ha validado a los escritores y que ha validado movimientos literarios donde están ausentes las escritoras. Yo no diría que este es el momento para que eso cambie, yo diría que el momento ha sido siempre. Hay que ahora, desde nuestra lectura y sobre todo desde nuestro trabajo, donde estemos como editores, como comunicadores, como bibliotecarios, como libreros, desde todos esos trabajos, desde todos esos ángulos, tenemos que dejar de normalizar esa ausencia. Tenemos que preguntarnos, tenemos que obligarnos a preguntarnos, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está la otra mitad del planeta? Porque no puede ser que haya un monopolio del talento y de la creatividad y de la capacidad intelectual solamente en los hombres. Sí, una pregunta que es para los dos. Realmente las mujeres han estado trabajando con la pluma todo el tiempo, digamos, ¿no? Cuando uno habla de la crónica, es cierto que habla de los que son cronistas ahora, pero empieza a pensar en la China Mendoza y dice, wow, lo que era esta mujer impresionante, las cosas que decía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿se sienten un poco como editores, un poco justicieros, dirían ustedes? Un poco, perdón. No entendí. ¿Justicieros? ¿Justiciero? Sí. Oye, parece una historia del oeste, Dios mío. Del lejano, pues. A ver, no sé si tanto... Tú, sí, por favor. Bueno, no creo que sea tanto una labor de... No, me gusta la palabra, con lo de justiciero. Me veo con un gabán lleno de polvo caminando por la mitad de Arizona. Pero más allá de eso,
creo que los editores, y podríamos hablar de periodistas y podríamos hablar de profesores de universidad y de críticos, pero tenemos una responsabilidad, no de impartir justicia, sino de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Y eso supone rigor de profundidad, supone abrirse a nuevas estéticas y nuevas sensibilidades, y supone crear una constante memoria fidedigna de aquello que nos nutre, ¿no? Y yo como editor, este discurso lo he ido aprendiendo a lo largo de 20 años. He tenido la suerte de armar un catálogo donde he tenido escritoras y algún escritor que me ha ido formando en esta, comillas, justicia literaria. No puedo olvidar a una escritora como Clara Obligado, que para mí ha sido fundamental en mi ideario de trabajar, o un escritor como Andrés Neumann. Ambos han configurado un poco el editor que soy. Y en ese sentido, no busco hacer justicia, sino busco intentar hacer bien mi trabajo de tal forma que eso apoye una visibilidad que me parece justa. Y eso es lo que necesitan las escritoras. Las escritoras necesitan que se les dé voz, que se visibilicen. Y no las de ahora, que también, sino las del pasado, porque este problema, como ha dicho Socorro, está siempre. Y cuando dice siempre, no es con un valor retroactivo, es un valor también de ahora y de futuro. Por lo tanto, esa responsabilidad, ese editor que cabalga por Arizona con el gabán lleno de polvo justiciero, debe estar en constante trabajo para poder velar una bibliodiversidad donde también estén las escritoras. ¿Tú, Socorro? No, yo me siento muy lejos de un perfil justiciero. Lo que, ¿sabes? Lo que predomina para mí es un profundo agradecimiento por la oportunidad de poder tener esta colección entre manos, la colección de novela y memoria, y que fue pues una fortuna y cómo nació, y que nació gracias a otras mujeres que se sumaron a una conversación abierta. Comenzamos dialogando, Ave Barrera y yo, comenzamos con la invitación que yo le hice primero a que me mandara la novela de Luisa Josefina Hernández. Decidí publicarla, le pedí que escribiera el prólogo, luego le pedí a Ave que pensáramos en una colección, luego le pedí que ella coordinara conmigo la colección, y mira, todo fue a partir de la palabra sí, sí, sí. Entonces, creo que eso ha ido permeando en todo el proyecto, es una actitud afirmativa, es una actitud abierta, es una actitud para invitar a la curiosidad de otros lectores, para sumar a otras lectoras que generosamente se han acercado al proyecto y nos han puesto delante a otras autoras. Yo lo que siento es eso, una gratitud por esta constelación que se ha ido construyendo y que es una fortuna poder estar en este momento apropiado desde la universidad, desde la UNAM, dándole espacio y visibilidad a una propuesta como esta, ahora extendiéndose al cuento, pero además que se ha extendido a todas las disciplinas artísticas por la visión que Jorge Volpi ha tenido para amplificar el proyecto Vindictas. Entonces, desde allí, desde esa gratitud y desde esa conciencia de que estamos sumándonos y de que estamos haciendo una constelación que queremos que permanezca y que queremos que fructifique, desde allí es desde donde trabajamos. Mucho más que hacer discursos o alzar dedos flamígeros, trabajamos y trabajamos. Perfecto. La última pregunta es este libro maravilloso que se llama Vindictas y que está ahora por Páginas de Espuma y por la UNAM al servicio del público mexicano.
¿Va a estar también en España? ¿Va a estar también en Argentina, en otros países? Sí, Mónica, el libro ha salido simultáneamente en México y España. Ajá. O sea, ahora ya está en infinidad de librerías independientes y en las grandes cadenas españolas. Ya está asequible al público. También está en formato electrónico a nivel mundial. Y luego puedo decirte que ya hay barcos en estos momentos. Me gusta mucho esa imagen, además. Ay, a mí Hay también. barcos que están llevando los libros ahora a Chile, a Uruguay, a Colombia, a los distintos países latinoamericanos. Yo creo que de aquí a febrero o marzo habremos cubierto casi toda la geografía latinoamericana. Y lo que también creará no solo que lleguen los libros, no solo se desea hacer eso, sino todo un movimiento y un calendario de posibles actividades que vitalicen, digamos, la presencia de Vindictas y la presencia de estas cuentistas. Creo que para una colección de la UNAM que se llama Vindictas, que llegue esta antología que se llama Vindictas es una gran tarjeta de presentación. No dudo que en una joven colección como Vindictas, que ha empezado muy bien considerando todo lo que está pasando, muy pronto todos los títulos estarán disponibles en el resto de países de Latinoamérica. Perfecto, muchísimas gracias, buenas tardes a los dos y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, cuídate mucho. Gracias. Pues muchas gracias por su paciencia. Su Oye, corro a profesionalismo. comer porque luego yo tengo un foro a las 4 de la tarde para hablar de, y no sé con qué voz, pero tengo un foro de derechos de autor y lectura y no sé qué. Así que, bueno, es todo. Corre. Gracias. Ha sido un placer, Socorro, lo he pasado muy bien. Gracias por todo, de verdad. Muchas gracias a ti, Juan. Muchas gracias, Edgar, por todo el apoyo. No, pues de qué, muchas gracias por su tiempo, en verdad. Aguantaron estoicamente. Ya luego nos dirás si se recupera lo que quede pendiente, ¿no? Sí, yo digo, esas cosas tardan un poquito, pero seguimos. Buenísimo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Corazón. un beso, Socorro, cuídate. Chao. Adiós.